Eh, Buenas tardes a todos los presentes, profesores, compañeros, autoridades. Les damos las gracias por asistir a un nuevo conversatorio realizado como Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial, donde tendremos a dos grandes oradores, al decano de la Facultad de Gobierno, Economía y Comunicaciones, Luis Riveros, y al profesor y jefe de gabinete de la universidad, Manuel Acevedo. Comentando el día de hoy sobre un tema que hemos titulado la evolución económica y política en tiempos de pandemias. Pero antes, el presidente de nuestro sede, Francisco Núñez, quisiera decir unas palabras, por favor. Gracias, Esteban. Buenas tardes, autoridades, docentes, compañeras y compañeros. Como centro de estudiantes venimos haciendo ya varias actividades de este tipo, donde nuestro papel nos llama a tener relación con el contexto nacional y poder aportar de alguna forma. Hoy nos encontramos con dos destacados académicos que nos ayudarán a entender mejor lo que pasa a nuestro alrededor a nivel político y económico. Primeramente, obviamente, agradecer a nuestro director Rodrigo Carrasco por la gestión en apoyo constante en la realización de nuestras actividades. Agradecer la presencia y disposición de don Manuel Acevedo y don Luis Rivero, que esperamos que esta no sea la única vez que nos veamos, esperando poder enlazarnos en reuniones en conjunto en un futuro, con el fin de mejorar la comunicación entre nosotros. Y por último, agradecer a las 13 personas que componen nuestro centro de estudiantes que hacen que todo esto sea posible. Bueno, sin nada más que agregar, ahora enriquecer nuestro capital intelectual con nuestros dos grandes oradores y que lo disfruten. Presidente. Dígame, profesor. Si me disculpa un minuto. Sí. Estoy en contacto con el profesor Rivera, tuvo una pequeña emergencia de salud. Terminándola, él calcula que él estima que se va a poder conectar en unos 20, 30 minutos, ¿ya? Así que mientras tanto puede usted proceder a comenzar el conversatorio en espera de nuestro decano. Ok, director, muchas gracias. Profesor Manuel, si quiere empezar, compartir pantalla en su material de apoyo. Sí, primero, buenos días a todos los que están a través de este medio. Agradecer la invitación al Centro Estudiante, a Esteban, a Francisco, a Rodrigo, también nos hemos coordinado para esta instancia. Y primero quisiera saber cuánto tiempo tengo yo para la exposición, para ordenarme con los tiempos también. El tiempo que usted estime conveniente para realizar una presentación de calidad. Perfecto, ok, gracias. Voy a compartir la presentación entonces. Acá. ¿La ven ahí, cierto? Sí, sí se ve. Sí, profesor. Agregaremos presentación para que la podamos ver sin dificultad. Ya, como les comentaba, bueno, agradeciendo nuevamente la invitación del Centro Estudiante, yo creo que es una instancia súper importante para poder compartir y ver distintos enfoques, en este caso el económico y el político, y un honor cuando se nos vaya sumando nuestro decano Luis Rivero. Y viendo la parte política, en una primera etapa vamos a señalar cuáles van a ser los contenidos de lo que yo quiero expresar en esta presentación. Primero, la pandemia de coronavirus como un proceso global, luego políticas públicas con aceleración de iniciativa legislativa, luego un gobierno con una agenda pública presionada desde lo local. Pasamos a ver el tema de la nueva normalidad, el plan de retorno seguro y hoy la batalla de Santiago y finalmente los escenarios internos. Esa es como la propuesta de la temática para revisar hoy día. Primero el tema de la pandemia como coronavirus como un proceso global. Yo creo que, bueno, todos ya sabemos que la ciudad de origen de este caso cero
fue la ciudad china de Wuhan, donde comenzó el primer contagio de la pandemia del coronavirus, el COVID-19, el 19 porque fue el año 2019, y coloco yo hasta nuestro Magallanes porque es la zona más austral de nuestro país, en el fondo decir que esto es global, esto no tiene un cierre de frontera en términos de que la pandemia ha llegado o no ha llegado a otro lugar. Luego, en términos de la enfermedad propiamente tal, tiene una característica bien particular que es altamente contagiosa, por tanto, esto ha cambiado al mundo en términos de todos sus procesos políticos, sociales, culturales, económicos, en todo ámbito. En otra parte, en la administración política de cómo ha generado esta pandemia, el proceso, en las decisiones que cada uno de estos gobiernos toman, vemos que hay líderes políticos mundiales que al inicio no le dieron mayor relevancia, o que incluso algunos, por lo menos algunos, al pesar de los pasos de los tiempos, han ido mesurando su decisión y han cambiado o se han ido adaptando. Pero tenemos casos como Donald Trump, que fue un bien como errático en ver cómo esta pandemia podía afectar al país, y desde una simple gripe ahora ver cómo está afectando a su economía y cómo pone en riesgo también su probable reelección, porque el caballito de batalla que tenía Donald Trump era la economía, y la economía está muy débil en lo que es en Estados Unidos en este momento, donde existe un 14% de desempleo en Estados Unidos, con más de 20 millones de trabajos donde se han perdido. Boris Johnson en Gran Bretaña, incluso con su propio síntoma positivo, y en la región vemos Jair Bolsonaro, donde Brasil es uno de los países que más tiene hoy en día no tan solo contagios, sino que muertes. Entonces, y también se visualiza y se proyecta que incluso podría pasar a Estados Unidos. Entonces, son temas bien delicados. En su polo opuesto vemos decisiones políticas, administraciones que han sido exitosas, como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, o la canciller propia Angela Merkel, donde han sido casos bien positivos. Y también dentro del análisis podemos mencionar a Vladimir Putin, que en un principio tenía como bien controlado la pandemia, pero hoy día se le ha escapado de las manos. Entonces también es un caso que tenemos que, en un escenario pronto, también visualizar cómo se va a comportar las decisiones. Pero tenemos los últimos dos casos, como le señalaba la ministra de Nueva Zelanda, Jacinda, y la canciller Angela Merkel, donde han tenido muy buenos resultados en términos de la administración de la pandemia. Y, por ejemplo, en el caso de la canciller Angela Merkel, con su partido político, con la democracia cristiana alemana, ellos prácticamente estaban viendo como su popularidad iba bajando considerablemente, y podía tener en riesgo, no sé si tanto la elección de la próxima canciller o él o la canciller en Alemania, pero sí una baja. Pero con el éxito del manejo de la pandemia fue superando esta popularidad, tiene mucha credibilidad, y yo creo va a salvar esta administración de este conglomerado político en la Alemania. A su vez tenemos una cierta política de ensayo y error, una ganancia para el caso de los países que entraron más tarde en la pandemia. Chile tenemos 2 meses desde China y 1 mes desde Europa, por tanto también podemos ver cómo algunas de estas medidas exitosas o algunos errores pueden determinar no necesariamente una copia, sino seguir las buenas prácticas en términos de las políticas y de las decisiones de salud en nuestro país. En términos de las políticas públicas con aceleración en la iniciativa legislativa, recuerden que las políticas públicas buscan enfrentar los problemas públicos, los problemas sociales que son demandados también por la ciudadanía. Acá vemos cómo el gobierno puede tomar esas decisiones o esas voluntades e incluirlas en su agenda pública y transformarla en políticas públicas. Acá primeramente vemos un gobierno que políticamente estaba duramente golpeado en las encuestas provocadas por la crisis social de octubre 18 del año pasado, y se encuentra con una crisis sanitaria a nivel global que ha traído su propio impacto. O sea, vemos que en enero, antes que produjera todo este proceso de la pandemia, el gobierno tenía solo un 6% en la encuesta de aprobación. Por tanto, estaba bien golpeado en esta valorización de la ciudadanía. Luego vemos un ejecutivo con una mayor coordinación en su sector, propiamente tal, en el sector político, para proponer proyectos de ley para dar apoyo a las familias, trabajadores y empresas. Tenemos el aumento del FOGAPE, el bono COVID-19, tenemos hoy día que se está discutiendo en el Congreso la asignación familiar, aunque hoy tiene ahí uno en trampe, pero ha tenido coordinación con su sector político, con Chile Vamos. Luego vemos que estas políticas públicas también han generado, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, un sistema educativo donde tuvo que contar prontamente con un aprendizaje en todo ámbito, desde los directivos,
por ejemplo, en nuestra universidad, desde el rector, vicerrectores, académicos, en lo académico probablemente tal, y en ustedes, que son los estudiantes, donde han visto que desde lo presencial hemos pasado a una modalidad remota, donde todos de alguna u otra forma hemos tenido que adaptarnos, y en el caso ha habido casos exitosos y casos menos exitosos. Yo creo que nuestra universidad ha tenido un alto compromiso y valorización en este aspecto de que hemos ido saliendo todos adelante. Aquí no significa que unos son más importantes que otros. Aquí somos una comunidad donde directivos, académicos y estudiantes son relevantes para valorizar el sistema educativo, y el Ministerio de Educación así lo ha generalizado, no tan solo a nivel universitario, sino también a nivel de carreras técnicas y también a nivel de escolaridad menor. No obstante, también en las decisiones, cuando se han generado implementación de políticas públicas, también hay lentitud en la llegada de los recursos a quienes más lo necesitan. Vemos cómo los recursos no llegan a los sectores más desposeídos, por tanto también hay una queja respecto a los alcaldes, que son los que están más directamente vinculados con ellos. Y vinculando el primer punto que tomaba yo del gobierno, que está duramente golpeado, también se ha crecido de un poco más andar el gobierno en la legitimidad frente a los gestados acorde a la encuesta, que luego daremos una nueva luz respecto a este punto. Otro punto que no ha sido menor, esta misma agenda pública que ha sido presionada de lo local. Cuando hablo de lo local, hablo directamente de los municipios, las administraciones locales y su alcalde. Y esto fue tal como lo generó el proceso post-crisis de octubre 18, fueron los alcaldes los que han tenido protagonismo directo, y en concreto con la pandemia ha sido igual. En octubre 18, luego de la crisis social, fueron ellos los que generaron la primera idea de generar un plebiscito para ver si era necesario o no una nueva constitución. Luego esto fue tomado por el Ejecutivo, se genera un acuerdo político también, y vemos que la elección iba a ser el pasado 26 de abril y ahora queda para el 25 de octubre. Con la pandemia pasa lo mismo, son los alcaldes los que deciden un poco también suspender o presionar para que suspenda la escolaridad, son los alcaldes los que buscan generar que haya cuarentena en sus comunas, son los alcaldes que cierran centros comerciales, y acá vemos que existe una valorización de la ciudadanía frente a aquello. Y aquí también alcaldes desde el gobierno hasta la oposición piden acciones concretas y más eficientes, o sea, las que yo he comentado respecto a las cuarentenas y también respecto a la asignación de mayores beneficios y también aportes. Vemos que ayer el Ejecutivo presentó una propuesta de más de 235 millones de pesos para apoyar a los municipios, y ha dicho que esto es parte de formar un equipo donde todos son importantes, y ese todo implica gobierno y oposición. Por su parte, también hemos visto que otro actor súper relevante cuando se ven políticas o medidas sanitarias ha sido el Colegio Médico, que no ha quedado atrás y convocó en su oportunidad a todos los sectores políticos, hizo una conferencia de prensa con su presidencia, con Iskel Sichel, y notó también un liderazgo fuerte que finalmente fue parte del proceso de la generación de la mesa técnica COVID-19. Por tanto, han habido actores nuevos que han tenido su valorización en la ciudadanía, que han penetrado lo que ha sido las decisiones del Ejecutivo, y con ello también una mayor credibilidad y valorización de sus acciones. Y también hay un proceso de un trato comunicacional disperso y bien criticado también, porque por un lado vemos que el gobierno a veces figura diariamente dando los reportes, figura el ministro de Salud, que a veces puede ser criticado, otras veces no, figuran sus secretarios respectivos, y a veces figuran alcaldes alrededor, que en una primera etapa fueron casi alcaldes, casi todos de su sector político. En los medios de comunicación también mucho se criticó que muchos alcaldes no eran de oposición, sino más bien de gobierno, y por tanto había un cierto sesgo en términos de cómo se generaba la forma de comunicar, donde esto dificultaba un poco el que todas las comunas pudieran entender y la gente también entendiera cómo se estaba generando este proceso, y también cómo esto puede apoyar no mejor las decisiones. Por otra parte, vemos conceptos que ha acuñado en lo comunicacional el gobierno, que ha sido acertado o no acertado. Primeramente, con fecha en términos cronológicos, vemos que el 19 de abril el presidente Piñera confirma esta decisión con el ministro de Salud de adelantar la quinta fase de la pandemia. Primera fase donde existe el primer contagio, luego del primer contagio se genera una trazabilidad de dónde están estos contagios, después se pierde esta trazabilidad, y luego se llega hasta esta fase donde ya definitivamente estamos todos en proceso algunos de cuarentena, y luego esta quinta fase de implementar esta nueva normalidad que algunos no entendían de qué se trataba. Es un concepto que no es nuevo, que también lo ha acuñado Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, España, Colombia, Argentina. Por tanto, no es un concepto nuevo, pero en nuestro país, ¿qué significaba esta nueva normalidad?
y esta nueva normalidad también una etapa que se iniciaba en el reintegro progresivo de los funcionarios públicos al trabajo presencial, y también con un anuncio de la reapertura a partir de mayo. Se decía, en principio era el 27 de abril, el lunes 27 de abril, que entraban las escuelas rurales y localidades libres de virus, pero esto después se postergó, y aquí también conflicto entre los ministros. O sea, el ministro de Educación señalaba, nosotros quizás no estamos preparados para ingresar a fines de abril, y en cambio el ministro de Salud decía que era un error haber suspendido las clases. Entonces, vemos también donde hay dificultad en el propio gobierno respecto a tomar las decisiones en cuanto a la apertura de los colegios. Entonces, hay condiciones donde existe también este distanciamiento social definido por la Organización Mundial de la Salud, que ha sido importante. Vemos el caso de España, que hace un par de semanas atrás abrió nuevamente el espacio para que los niños hasta 14 años pudiesen disfrutar en un tiempo determinado, salir con sus padres, pero en un contexto de confinamiento social con distancia, con las medidas que esto significan. Esto también, esta nueva normalidad, ha sido un proceso bien potente en los países europeos. Pero la nueva normalidad no fue bien asentado porque hubo críticas fuertes del Colegio Médico, desde la oposición, desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que decían que, bueno, efectivamente hay muchos trabajadores que están con teletrabajo, pero eso no significa que han dejado de trabajar, están en sus trabajos y lo han hecho eficientemente. Podemos ver procesos como lo que tuvimos la oportunidad que estuvieron en clase conmigo el semestre o el año pasado, donde teníamos tecnología de la información como el mercado público, donde efectivamente se puede hacer perfectamente desde la casa o remotamente en cualquier lugar las compras y adquisiciones públicas. Por tanto, en definitiva, el sector público no ha paralizado su gestión. Pero entonces esta nueva normalidad fue bien criticada y se acuña un nuevo concepto. Y el 24 de abril, vemos las fechas del 19 de abril y el 24 de abril como bien cercanas una a la otra. Y vemos un nuevo concepto del plan retorno seguro. Profesor, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Que las diapos no se ven. Que sea, solamente aparece como la portada. No sé si lo puso como presentación. No se aparece en la pantalla. Como si ha cambiado alguna diapo. Estaba como la primera diapo todavía. No sé si usted la ha cambiado. No, veámoslo acá. Se cambió nuevamente. Entonces, déjame ver. Espérate. Ahí. Espérate, que estoy. ¿Se viene ahí o no? Sí, ahí sí. Es que no aparecía que cambiaba las diapos. Como Ya, que aparece. Ahora está en la 5. En la 5, déjame ver. Sí, estamos viendo eso. Pero me siguieron lo que estaba leyendo, ¿yo no? O sea, la nueva normalidad quedamos en eso. Escuchando. ¿Se ve bien ahí o no? Sí, profesor. Sí, profe, ahora sí se ve. Ya. Entonces, se ve la 5 de la nueva normalidad. Perfecto. Entonces, retomando un poco lo que le comentaba, esto de la nueva normalidad, el primer concepto de la nueva normalidad, el 19 de abril, luego el 24 de abril, este plan de retorno seguro, donde también, nuevamente, ¿qué significa el plan de retorno seguro? Bueno, primero un retorno gradual y por etapas que serán informadas oportunamente, señala el gobierno. Luego, que no se exigirá el retorno de personas de alto riesgo como adultos mayores, enfermos crónicos, y enfermos crónicos hablamos de personas con hipertensión, con diabetes, como también aquellas mujeres que estuviesen embarazadas. Esto también involucraba a funcionarios públicos y trabajadores del sector privado y sociedad civil y estudiantes. Entonces, también es como resguardar, garantizar que este retorno iba a ser gradual, cuando hubiese garantía también, y esto también se le exigía a la autoridad superior de cada servicio, de que diera seguridad, y dar seguridad significaba también, a su vez, entregar los implementos propios de lo que hemos visto nosotros, mascarillas, guantes o sanitizar cada uno de estos espacios públicos. Y el término de establecimiento también no era menor, pero también esto complica a la educación porque vemos hoy en día, y esto no es nada nuevo, o sea, donde pueden haber colegios o liceos, por ejemplo, el liceo emblemático como el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación, el Liceo de Las Tarrias, donde hay salas con más de 40 o 45 estudiantes. Entonces, si vemos aquello donde quisiéramos a lo mejor tener un distanciamiento de 1 metro como mínimo, esto prácticamente en una sala, inclusive la más grande que pueda tener uno de estos liceos, no pudiese darse una buena implementación. Entonces, no es un tema menor. Y acá también, por ejemplo, nosotros hemos visto en nuestra propia universidad que las autoridades han decidido que este primer semestre
sea en forma remota, también para resguardar no tan solo a docentes, estudiantes, sino que también a todos los funcionarios que están, las personas, los funcionarios de nuestra universidad que trabajan en el aseo, nuestros funcionarios administrativos. Entonces, un distanciamiento con responsabilidad y cuidado. Entonces, el plan de retorno seguro también como quedó tambaleando, pero prontamente pasamos al tercer concepto que acuña el gobierno, y este famoso plan Una Batalla de Santiago. Y esta Batalla de Santiago se alude a que el domingo pasado, el 3 de mayo, el 81% de los nuevos contagios se concentraron en la región metropolitana. Entonces, esta alza de nuevos positivos que estaban 200, 300, 400, 500, de repente saltan a 1000, y de estos 1000, más del 80% son de Santiago. Y esto también obliga a tomar nuevas decisiones, y entre el domingo y lunes se señalan que Santiago se va a reincorporar completamente, que se incorporan 12 nuevas comunas, y estas 12 nuevas comunas también tienen que prepararse, y además son comunas que como Quinta Normal, Independencia, Recoleta, Angol, Cerrillo, necesitan su proceso en términos de entrar hoy en día a las 10 de la noche en esta cuarentena, donde también vemos que existe también un proceso social no menor, porque en la primera etapa donde nosotros vimos este proceso de llegada del COVID al país, fue donde mayormente se detectó en zonas de mayor ingreso, donde a lo mejor el metraje de las casas permitía que cada cual pudiese estar en su habitación. Hoy en día vemos viviendas de 20, 30 metros cuadrados donde están viviendo 10, 20 personas. Entonces también el confinamiento social dentro del hogar es mayor, y el riesgo de una mayor rapidez de contagio ya es latente, ya está manifiesto, lo que también provoca crisis en el sistema de salud, donde ya está ocupado más del 90% de las camas, según información que se entregaba el día de hoy. Entonces es un tema que dificulta el proceso. Y hoy día el presidente, entre ayer y hoy día, entre la llamada que se generó con Donald Trump, donde lo felicita por el éxito de que está alcanzando con el proceso, lo aplica a generar que vuelva a mencionar este plan de retorno seguro, donde mayormente no hay información del Ministerio de Educación en cuanto a las decisiones que vaya a tomar. ¿Se ve el cambio de la lámina ahora? ¿Los escenarios internos? Sí, ahora sí. Sí, profe. Perfecto. Enfrente, los escenarios internos, mencionar 5 escenarios. Primero, desde el proceso de inicio hasta nuestros días, primero, Chile Vamos como congregación política de derecha de la alianza de gobierno, con descoordinación evidentes por conflictos de poder. Cuando vemos conflictos de poder, vemos conflictos de poder en el interior de su propia alianza, entre Bópoli, Renovación Nacional, la UDI, y con alcaldes, comillas, díscolos: Carter de la Florida, Codina de Puente Alto, Lavín de Las Condes, Matei de Providencia, y dejo en pausa a la alcaldesa de Maipú, Barriga. Primero ellos, Codina también pidiendo rápidamente que exista cuarentena total, Lavín también exigiendo cuarentena, transparencia de la información respecto de dónde se estaban generando los primeros casos de COVID positivo, porque no había esa información, no se le estaba entregando a ningún alcalde, y ni siquiera ellos que son de su gobierno, que a lo mejor podrían decírselo privadamente, pero ni siquiera aquello. La alcaldesa Matei también diciendo, mira, Costanera Center se cierra por un tema de salud, entonces también provocó primero algunos quiebres, y no, pero ¿por qué se cerra? Si es un tema donde la economía tiene que seguir. Pero también acá privilegiaron el tema más social, más de política de salud, que lo económico en esta instancia. La alcaldesa Barriga directamente, y ahora tomo el caso de ella, la alcaldesa Maipú, siendo de derecha, peleando directamente con el ministro de Salud, diciendo, mire, acá usted ha mentido, acá hay un nuevo caso de que falleció, y esto por COVID positivo, y de inmediato el ministro de Salud le responde, no, usted no está en lo correcto, usted también miente. Entonces, conflictos que a lo mejor pudiese ser innecesarios comunicacionalmente, y donde podrían perfectamente verlos de otra manera, pero están ahí presentes y han estado, y ya van a marcar la historia de cómo se ha generado este proceso. Vemos por otra parte la salida de la Seremi de Salud de la región metropolitana, Rosso Yarcia, militante del Partido Renovación Nacional, que por conflictos también con el ministro es sacada de su cargo, y genera un conflicto interno entre la Renovación Nacional y el propio presidente del Ejecutivo, innecesario, pero lo genera. Por otra parte, si vemos la oposición, y aquí la oposición tan amplia o tan pequeña como pueda querer determinarla cada cual, porque algunos dicen hay varias oposiciones, otros dicen no, hay una sola oposición, que es la centroizquierda, que va desde el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista, hasta la democracia cristiana, o algunos dicen no, mire, la democracia cristiana no está en esto, ella se ha desmarcado de esto. Un estudiante egresado de nuestra universidad ha hablado
Mirosevic, diputado, dice, mira, acá la DC ha determinado que no es parte de esta posición, porque de repente ellos actúan favoreciendo sus intereses y favoreciendo el gobierno. Por otra parte, vemos también como Agustín Esquella, un destacado jurista y Premio Nacional 2009 de Humanidades y Ciencias Sociales, que dice que acá no va a haber una posición fuerte si no existe desde el Frente Amplio hasta la democracia cristiana. Por tanto, y acá vemos un caso puntual que por la descoordinación de la oposición se perdió la testera de la Cámara de Diputados, el candidato Gabriel Silver pierde la testera, que era un acuerdo que existía administrativo más que político, y finalmente queda Diego Paulsen de Renovación Nacional presidiendo la Cámara de Diputados. Entonces vemos como también, por un lado, el gobierno tiene sus coordinaciones, la oposición no logra unificar sus criterios, toman decisiones a veces separadas y generan estos conflictos que van también generando a veces lentitud en algunas propuestas de reforma en el Congreso o aprobaciones de proyectos, como el proyecto de este nuevo bono que se quiere generar para la asignación familiar, donde pasó a la Cámara de Diputados, se generaron indicaciones donde pudieran modificarse algunas propuestas que propone el Ejecutivo, pasa al Senado y el Senado nuevamente rechaza esta indicación, entonces el gobierno queda atrapado sin poder ejercer la asignación y entregarla a la gente que más lo necesita. Por eso hablamos de la lentitud de los recursos, porque los recursos se necesitan para hoy día, no para mañana, pero hay lentitud. Entonces, estos conflictos políticos a veces no se generan una buena alianza y ver que el país al final de cuentas es uno solo y debiese darse mayor prioridad en las definiciones y acuerdos políticos. Por otra parte, reaparece el ministro y primo del presidente Andrés Chadwick y coloca el tema hace 2 semanas de una eventual postergación de la votación el 25 de octubre por este referéndum de apruebo o rechazo a una nueva constitución. Y también la semana pasada se suma la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien presiona y dice, no, es que este acuerdo se tiene que tomar esta semana de ver si postergamos o no esta nueva elección para el 25 de octubre. Ya fue postergada el 26 de abril, ahora sectores de derecha ya están haciendo una propuesta, ya los medios dicen que Andrés Chadwick, la ministra Cubillo, el propio senador Andrés Alemán están preparando su propia propuesta constitucional. Y acá también vemos que por otro lado genera una apertura de conflicto, porque el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, dice acá la única alternativa que pudiese visualizarse, y como también lo señalan los otros presidentes de los partidos de la oposición, es que hubiesen condiciones sanitarias que no lo permitieran. Pero si no fuese así, si el propio presidente a su vez dice que hay la posibilidad de este plan de retorno seguro donde pueden retornar los estudiantes, pueden retornar los funcionarios públicos, se pueden abrir los malls, como tuvo a mi juicio el error Joaquín Lavín en términos de abrir Apumanque, el centro de comercio, que luego lo cerró y está viendo si lo abre nuevamente. Entonces, ¿por qué se va a postergar nuevamente este referéndum de apruebo o rechazo? En este mismo tema, Joaquín Lavín se posiciona como la figura con más posibilidades electorales para la presidencia del país, en tanto en la encuesta de CADEM, con de Criteria, aparece como una muy buena opción. Y encuestas menores, como hace Canal 13, con los participantes de Canal, aparece como la primera figura. Y se consolida también por la credibilidad que ha tenido también la fortaleza de los alcaldes que ha sido bien valorada. Entonces, es un tema bien positivo en ese aspecto. Y tomando el tema del propio presidente Piñera, o sea, como lo decíamos anteriormente, en Alemania Angela Merkel está bajando en su popularidad, bien deteriorada con su partido, con la alianza que tienen también la democracia cristiana alemana, pero el buen desempeño le ha permitido acrecentar la popularidad y acrecentar el conglomerado en términos de su aprobación, por tanto, es casi seguro que va a permanecer en el poder como conglomerado, porque ella no va a ir a la reelección. En Estados Unidos vemos el proceso totalmente adverso, vemos que Donald Trump está fuertemente afectado y si no hubiese pasado esto del COVID, claramente yo creo que los analistas han señalado que tenía muy buena opción de haber sido candidato en reelecto porque la economía andaba muy bien, pero hoy día, como le señalaba, con un 14% donde ha disminuido el desempleo, 20 millones de esto se traduce en 20 millones de puestos de trabajo, se complica. Y el presidente Piñera, por un lado, desde este 6%, desde enero que le dio post-crisis del 18 de octubre, ha alcanzado, según la encuesta CADEM de la última que se conoció el fin de semana, un 25% de aprobación y la encuesta que aparece hoy día en Criteria con un 23%. Entonces, vemos cómo estos procesos han sido bien distintos uno al otro.
hay una valorización respecto a lo que hizo el presidente Piñera. Hay cuestionamientos también en términos políticos de la lentitud de cómo se generan las decisiones, donde podrían ser mucho más rápidas, mucho más efectivas, pero vemos que este proceso ha sido de esta forma. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que hay un proceso donde vemos que hay aciertos en términos de coordinación política, hay ajustes en términos políticos también, en términos de cómo el gobierno va comunicacionalmente señalando una nueva normalidad, este nuevo retorno, esta batalla de Santiago, pero definitivamente creo que podemos ir avanzando en un mejor acercamiento de acuerdos políticos para que efectivamente las ayudas del gobierno lleguen a quienes más lo necesitan hoy en día. Yo creo que un poco estamos a veces un poco cansados de repente ver al ministro Mañalich, que por un lado quizá irónicamente le dice, bueno, si mi subsecretaria Daza dice que se pueden juntar a tomar una taza de café con cierto distanciamiento, ¿por qué no en el fondo una cerveza o algo de este estilo? Tenemos que ver cómo ha sido la responsabilidad también de la comunidad, un tema no menor. Y vemos por qué se hace una fiesta, aunque sea clandestina o no clandestina, no corresponde. Y esto también no solamente en el país, en Estados Unidos también estaban llamando a fiestas de menores de edad para que se contagiaran rápidamente y generaran anticuerpos. Entonces, vemos que también hay casos bien similares en nuestro contexto. Vemos en Argentina, donde también el presidente ha tenido una decisión de cuarentena total, pero los casos también siguen aumentando. Brasil, ya hemos dicho, más de 9.000 fallecidos, que puede ser prontamente, o analistas de salud dicen que pueden superar inclusive a Estados Unidos. Vemos casos complejos en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Ha sido crítico la situación de cómo las políticas de salud han sido bien deficitarias. Al contrario, muy positiva en Costa Rica, donde tenemos los mejores índices en la región. Vemos Colombia, que también ha ido acrecentando los índices de fallecimiento y que tiene una población 4 o 5 veces más que la nuestra, o quizás más, donde, por ejemplo, estas cuarentenas que se toman en Colombia son distintas a las nuestras, para hacerlo comparativamente en términos de cómo se definen las decisiones públicas. Allá solamente se puede salir una vez a la semana y es con el dígito verificador del RUT, o sea, y la persona, si termina, por ejemplo, en raya 4, solamente puede salir, ejemplo, día viernes, ¿sabe? Y ella sabe que solamente los viernes puede salir. O a lo mejor otro miembro de su familia puede salir otro día, pero es el día. Acá no, acá tenemos hasta 7 permisos para hacer distintos trámites, de salud, de pasear quizás a nuestra mascota, de comprar insumos, de ir a dejar alimentación a un adulto mayor, u otro trámite. Pero entonces vemos distintas definiciones, algunas mejores, otras que han traído mejores resultados, y son propias de las decisiones públicas del Ejecutivo. Así que yo creo que todavía no alcanzamos el pic. La subsecretaria Daza de Salud también señalaba que estamos pronto, una prontitud para alcanzarla, vago esta prontitud porque no sabemos qué significa prontitud, la primera semana de mayo, la segunda, la tercera o fines de mayo. Pronto, queda en el aire esa prontitud de cuándo vamos a alcanzar el pic y esperemos que se vuelva, yo sí avalo un poco el concepto de nueva normalidad, pero en el término más puro, como lo señalaron en su origen en Austria, el concepto donde nace este concepto de transitar a un retorno a nuestras labores, pero con el cuidado y el confinamiento social que corresponde, y claramente que esto cambió la forma de cómo estábamos tratando de vernos, de comunicarnos, que nosotros como somos algunos más que otros más afectivos, de abrazos, de manos, de besos, etcétera, y tenemos que tener ese cuidado y ese recuerdo. Así que son esas las miradas que uno le ha dado al tema político, siendo lo más objetivo posible de todos los actores, porque acá cada cual puede tener su mirada, uno más cercano al gobierno, otro más cercano a la oposición, otro más de centro, como sean, pero son distintas miradas. Así que nuevamente yo quiero agradecer esta invitación del Centro Estudiante, su valiosa atención y asistencia a este encuentro, y como vemos en las imágenes, protección, cuidado y lo que hemos visto hoy en día, el teletrabajo, el estudio, son estas formas que estamos enfrentando en este momento, y esperemos que pronto nos acerquemos más a esta nueva normalidad. Así que, por mi parte, la presentación y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, profesor Manuel, nuevamente por asistir, por esta excepcional presentación. Quisiéramos dar la bienvenida al decano, Luis Rivero. Bienvenido. Muchas gracias.
el espacio es todo suyo. Si tiene material de apoyo, lo puede compartir. Y adelante, exprésese Muy bien. todo lo que haga. Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuestro centro de alumnos. Me parece además que está en una temática tremendamente relevante porque los temas políticos no están desvinculados de los temas económicos, por el contrario, se retroalimentan en gran medida. Y yo no quiero aburrirlos ni con cifras ni con gráficos, que es lo que usualmente uno hace en estas presentaciones, porque prefiero centrarme en lo que yo considero los temas centrales de reflexión sobre las materias que nos están afectando. Lo primero que quiero hacer es hablar un poco de la economía internacional. Lo segundo, hablar, ¿no es cierto?, de la economía chilena en el contexto de esa realidad internacional. Y en lo tercero, quiero referirme a cuáles son las variables claves que tenemos que mirar en los días que vienen, meses que vienen, probablemente, ¿no es cierto?, en una situación que, en mi opinión, se va a prolongar bastante más tiempo del que usualmente se asume. Situación de la economía mundial. Es simplemente desastrosa. Eso hay que ponerlo claro desde el comienzo. Uno le puede poner distintos colores, ¿no es cierto?, matices, pero en realidad la situación económica mundial ha sido un desplome significativo en materia de crecimiento económico. El mismo Fondo Monetario Internacional proyecta que la caída del producto para este año en el mundo va a estar en 6%. Y en algunas economías, como la economía americana, Estados Unidos, la caída del producto va a ser aún mayor. Lo mismo en España, en Italia, va a ser un poco menor en Alemania y en Japón, pero en general en el promedio mundial, esta es la realidad. Y si uno asume que la población mundial está creciendo a 1% por año, eso significa de que en promedio el ingreso per cápita del mundo está cayendo aproximadamente un 7% de una vez en un año. ¿A qué se ha debido esto? Por cierto, a la desaceleración económica. Se ha debido a un factor que es muy importante, que quiero subrayar, que es la enorme caída en la inversión. Y la inversión ha caído porque, bueno, por supuesto, lo que se consideraban buenos proyectos en esta nueva situación ya no son buenos proyectos, probablemente. Lo que consideraban un horizonte de inversión de 20 años ya se pone en cuestionamiento, ¿no es cierto?, en este punto del tiempo. Hay una gran incertidumbre que rodea la economía derivado de la pandemia directamente, pero también indirectamente, ¿no es cierto?, de la forma en que los distintos países la están enfrentando. Y que eso va a tener también, por otro lado, consecuencias económicas. Estados Unidos, por ejemplo, ha enfrentado la pandemia, como varios otros países, ¿no es cierto?, haciendo una enorme expansión de su gasto fiscal, de su gasto público. Una enorme expansión. Bueno, que seguramente es lo que tiene que hacer para poder paliar las consecuencias en caída de demanda, ¿no es cierto?, en caída del consumo, aumento del desempleo que está trayendo la situación que vivimos. Y como ustedes seguramente adivinarán de las cifras, independientemente de la discusión de los epidemiólogos, esta pandemia se va a prolongar bastante más tiempo. La Universidad de Harvard anuncia que vamos a tener que vivir con este tipo de cosas y restricciones hasta el año 2024. Y en este minuto no hay ninguna universidad que estudie estos temas seriamente. Estamos hablando de grandes universidades, ¿no es cierto?, que piensen que la pandemia se supera de aquí a fin de año. Todas piensan que por lo menos el próximo año vamos a seguir en estas mismas condiciones, que significan entonces un deterioro continuo, por lo menos, la permanencia de un deterioro en la economía. Fundamentalmente crecimiento, como digo, e inversión. Pero el otro aspecto que es muy importante es el aspecto de comercio internacional. Según el Fondo Monetario también y el organismo de las Naciones Unidas encargada de estos temas de comercio internacional, la caída del comercio va a ser de alrededor de un 30% durante este año. O sea, un tercio menos de flujo comercial. Porque claro, está detenido el transporte, están detenidos los puertos en muchas partes del mundo, y eso naturalmente que tiene como consecuencia una caída significativa del flujo de importaciones y de exportaciones, que camina junto con una caída significativa en los flujos de inversión.
o sea, la inversión externa en los países, ¿no es cierto? En nuestro país, por ejemplo, está también prácticamente estancada, se han suspendido proyectos, se han dejado de estudiar proyectos que se iban a analizar, se iban a eventualmente echar a andar en un año más o algo así, producto de esta situación, que lleva al tercer tema, el tema del desempleo. El desempleo ha crecido de manera brutal en todos los países, ¿no es cierto? Hay que mirar España, por ejemplo, que se calcula una tasa de desempleo de más del 25%, o sea, 1 de cada 4 españoles que están en la fuerza de trabajo no tiene ocupación. Y cosas similares suceden en Gran Bretaña, sucede en Francia y también en Estados Unidos, un tremendo salto del desempleo, lo cual lleva a una consecuencia indirecta, ¿no es cierto?, que es el deterioro en la distribución del ingreso, que es mayor entonces todavía que el deterioro, yo diría, estructural que tiene la distribución del ingreso en el mundo occidental en general, ¿no es cierto? Y por lo tanto, claro, eso lleva a una dimensión que es necesario también analizar los que sufren más con esta situación, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que yo considero que es una mirada que tenemos que dar en nuestro país. El sufrimiento de las economías del mundo es un sufrimiento, ¿no es cierto?, promedio, pero naturalmente que detrás de ese promedio hay segmentos de población que sufren más y otros que sufren menos. Y de los que sufren más, fundamentalmente están encabezados por los desempleados, ¿no es cierto?, que surgen de toda esta situación. Entonces digo, un panorama del mundo que es bastante gris. Y creo yo, ese es mi punto de vista personal, escuchando además a varios expertos en varias conferencias, que esto se va a prolongar, ¿no es cierto? Independientemente, ¿no es cierto?, si la pandemia se debilita o se hace más tenue su efecto, independientemente de eso, la economía va a seguir comportándose de una manera bastante, yo diría, desgastada, debilitada, ¿no? Y eso tiene consecuencias para todos. El único punto que es una lucecita en el horizonte, por lo menos para nosotros, es que el único país que crece este año es China. Crece 1%, que está lejísimo de la tasa de crecimiento chino de todos los últimos años, que ha estado entre el 8 y el 10%, ¿no es cierto?, de crecimiento económico anual. ¿Por qué esto es importante? Bueno, no hay que olvidar de que China es uno de nuestros principales clientes. Nosotros le vendemos cobre principalmente, también le vendemos otros minerales, pero cobre principalmente, y por lo tanto, si esto de alguna manera augura que China se va a sostener y que el próximo año, ¿no es cierto?, va a volver a flotar, ¿no es cierto?, con un crecimiento un poco más significativo, que según el Fondo Monetario va a estar en torno al 5% para China. Bueno, eso es una buena noticia para Chile porque naturalmente eso de alguna manera le da sustento a uno de los sectores que ha sido más golpeado con todo esto, ¿no es cierto?, que es la minería, golpeado por la pandemia, ¿no es cierto?, y por los resultados económicos asociados a la pandemia, resultados de todo tipo. Segundo, me quiero referir entonces al caso chileno. Chile, de acuerdo a estas estimaciones del Fondo Monetario, que la realiza y por eso las refiero, ¿no es cierto?, porque aquí hay números para todos los gustos, la del Fondo Monetario tiene la ventaja de ser formulada con las mismas metodologías en todo el mundo, el producto este año estaría cayendo en torno a un 4,7%. Eso significa, claro, la caída chilena es menor que la caída promedio mundial. Otros países también tienen caídas menores. Ya he dicho, China está no cayendo, sino que creciendo 1%. No es nada para alegrarse, naturalmente, porque el crecimiento este de 4,7% significa también, con un crecimiento de población de 1,5%, que probablemente estamos cayendo el ingreso per cápita de los chilenos, digamos, promedio, en alrededor, ¿no es cierto?, de 6%, lo cual evidentemente, ¿no es cierto?, también de alguna manera denota la intensidad de esta crisis. ¿Y dónde se manifiesta más esta crisis? El primer síntoma directo ha sido los servicios, el turismo, el comercio. Ahora, no hay que olvidar que en el caso chileno esta crisis venía antecedida por el llamado estallido, que tiene distintos apellidos, pero el estallido que se produce a contar de octubre, que tiene un impacto muy importante en medianas y pequeñas empresas, y tiene
impacto muy importante también en desempleo. O sea, ya en marzo, a mediados de marzo, el desempleo en Chile venía creciendo producto, ¿no es cierto?, del efecto de este estallido en las expectativas económicas y en el nivel de actividad económica. No obstante de eso, independientemente de eso, ¿no es cierto?, a partir de mediados de marzo empieza el efecto de esta pandemia, que se introduce en el mundo económico primero por la caída del consumo. Ese es el primer síntoma, ¿no es cierto?, de esta enfermedad económica que nos está afectando. Y el segundo síntoma es que, claro, se debilita nuestro comercio exterior. Y junto con esas dos cosas, la caída de las inversiones. Inversiones que también venían deterioradas desde antes, pero que por supuesto se intensifica ese efecto, ¿no es cierto?, con la pandemia, ¿no es cierto?, y las malas expectativas que la pandemia dibuja para el futuro, particularmente para el futuro más cercano, el próximo año. Esto ha significado, ¿no es cierto?, claro, que como lo han hecho otros países, Chile ha tenido que hacer también un esfuerzo fiscal. Un esfuerzo fiscal que se produce sobre una base que ya era un poco débil porque Chile adquirió deuda pública en los últimos años por montos importantes y también creó un déficit público. Recuerden, no sé si los jóvenes recordarán, pero hay que poner de relieve que Chile hizo un esfuerzo durante varios años. Esto incluye los años de los gobiernos de la concertación por mantener equilibrio fiscal, o sea, ingreso igual gasto. ¿Por qué? Porque siempre se consideró que esa era una fórmula sana, una fórmula óptima, una fórmula de equilibrio, porque lo que los economistas decimos cuando hablamos de déficit, estamos hablando de un número que tiene un signo negativo y que significa que hay que financiarlo. No hay ninguna familia que diga, mire, yo esta semana tengo un déficit de 20.000 pesos. Porque eso significa o que deja de gastar 20.000 pesos o se consigue 20.000 pesos para poder gastarlos. Eso es un déficit. Y a nivel de una política pública, un déficit significa, ¿no es cierto?, una cantidad de recursos que no tenemos. Y el déficit fiscal chileno venía por ahí por el 3% programado de alguna manera para este año, producto de compromisos que ya se habían hecho, ¿no es cierto?, y de todas las tendencias en general de política económica. Bueno, sobre ese déficit, el Estado chileno ha ido tomando decisiones de mayor gasto. ¿Gasto que en qué? Gasto en bonos de apoyo a ciertos sectores de la población. Gasto, ¿no es cierto?, que significan apoyar el crédito para medianas y pequeñas empresas. Un gasto mucho mayor de lo que se había programado en salud, evidentemente, eso era irrenunciable, naturalmente. Gasto también en apoyar a aquellos que pierden su empleo, al menos temporalmente. Gasto también que ahora se extiende a los trabajadores a honorarios, o sea, a los que boletean, ¿no es cierto? Muchos ingenieros comerciales, naturalmente, son gente que boletea. ¿Por qué? Porque hace asesoría, hace informe, y le pagan por eso, y contra eso va una boleta. Y cuando deja de haber ese tipo de trabajo, no hay boleta, y por lo tanto cae el ingreso. Bueno, se trata de apoyar a ese sector también, que siempre ha estado un poquito olvidado. Y entonces son hartos recursos que suman alrededor de 15.000 millones de dólares. Esos recursos adicionales que se han ido poniendo en distintas instancias y con distintas medidas. 15.000 millones de dólares significan aproximadamente 5% del producto. Y sumado al 3% que ya veníamos con gasto excedido, significa, digamos, de que, bueno, el sector público está teniendo un déficit total de un 8% del producto, que es bastante grande y que era un déficit que no veíamos hace muchos años, ¿no es cierto?, en nuestra realidad, y que naturalmente tiene como explicación la situación difícil por la que estamos atravesando. Eso lleva a otro número, ¿no es cierto? El país, una manera de poder financiar este déficit es adquiriendo deuda. Y felizmente nuestro país tiene credibilidad internacional. Y por eso entonces ha podido emitir papeles de deuda. O sea, es
es una especie de cheque a fecha. Uno entrega el papelito y le mandan los recursos, ¿no es cierto? Y el país ha estado adquiriendo ese tipo de recursos. También el país tiene que hacer un esfuerzo de ahorro del propio sector público. Han visto ustedes que hay proyectos de inversión que ya no se van a hacer, se van a posponer. Han visto también recortes de salarios, ¿no es cierto?, y de gastos en el servicio público. De esto hay que exceptuar al Parlamento, que todavía no se ajusta, digamos, a pesar de todas las presiones y requerimientos que ha habido, ¿no es cierto?, por niveles altos de ingresos que no han tenido ninguna respuesta en esta situación de crisis. Pero independientemente, ha habido esfuerzos por parte de los ministros, ¿no?, y de los funcionarios, naturalmente, que, bueno, van a ver estancadas por lo menos sus remuneraciones, producto de este esfuerzo nacional por financiar ese 8% de déficit. También el país se ha deshecho de algunos papeles, algunas inversiones, algunos ahorritos que tenía afuera, y eso también está alimentando, ¿no es cierto?, este déficit público. Pero la deuda pública se estima que va a estar, ¿no es cierto?, el próximo año o algo así, en alrededor, digamos, de un 40%. O sea, 40% de nuestro producto va a ser deuda. Y eso naturalmente que es una carga que le estamos pasando a ustedes, las nuevas generaciones, porque las deudas hay que pagarlas, tarde o temprano. Ustedes ven el caso argentino, digamos, Argentina vive endeudada, vive pidiendo préstamos, vive pidiendo prolongaciones de los préstamos, ¿no es cierto?, perdonazos, etcétera, pero las deudas al final del día la tienen que pagar y la situación económica argentina, de ese punto de vista, es bastante trágico, ¿no es cierto?, porque una cosa es que uno tenga una deuda porque está haciéndolo contra proyectos, contra iniciativas, contra cosas. Otra cosa es que tenga deuda porque simplemente se gastó la plata. Esta es la diferencia entre el dueño de casa que tiene deuda porque es una gran fiesta o el dueño de casa que tiene deuda porque arregló la casa, ¿no es cierto?, le cambió el techo y está en mejores condiciones. Entonces, la situación del país, digamos, es un país, ¿no es cierto?, que tiene ahora un déficit fiscal muy importante y que tiene una deuda muy importante para financiar, ¿no es cierto?, esa necesidad de poder equilibrar de alguna manera, ¿no es cierto?, los efectos tan adversos, ¿no es cierto?, de esta crisis sanitaria. En el país la inversión ha caído significativamente. Ha caído porque ya venía cayendo a comienzos de año. De nuevo aludo a esto de la crisis, de los estallidos. No lo estoy diciendo de manera crítica, estoy diciendo de manera objetiva. Claro, eso evidentemente que deterioró las perspectivas, ¿no es cierto?, de muchos proyectos de inversión y de muchos inversionistas, ¿no es cierto?, que, claro, vieron que la situación no era la mejor y no se preveía mejor. Entonces, claro, naturalmente eso tiene un efecto económico y al caer la inversión, cae el producto presente, pero también cae el producto futuro. Y por lo tanto son consecuencias que va a haber que seguir enfrentando. Y el comercio exterior muy deteriorado, pero con posibilidades de recuperarse, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del cobre, especialmente, minería especialmente, y hay, ¿no es cierto?, cierta tranquilidad en esos sectores, digamos, por lo que va a pasar en los próximos meses. Pero aquí entonces quiero hacer un punto que a mí me parece central. El punto de, bueno, ¿qué pasa con la economía cuando termine la crisis, esta crisis sanitaria? En primer lugar, yo creo que esta crisis sanitaria no termina así como así. Hay, por supuesto, toda esta perspectiva de que a lo mejor vamos a tener una vacuna. Para tener una vacuna va a pasar bastante tiempo. Yo he aprendido de que los procesos de investigación y de ensayo son bastante largos y por lo tanto no hay ninguna manera de prever de que para nosotros, Chile, podamos tener una vacuna, vamos a decir, antes de un año. En las mejores perspectivas, en los mejores escenarios. En primer lugar, porque si apareciera la vacuna, esa va a ir primero al hemisferio norte. Es la que va a estar pasando los momentos más difíciles a partir de noviembre, diciembre, o sea, con el invierno de ellos. Y por lo tanto seremos segunda prioridad. Y en segundo lugar, bueno, porque esa vacuna, como digo, toma tiempo, usa recursos, y naturalmente, ¿no es cierto?, para que eso llegue acá y podamos usarla con un impacto visible en la población, como digo, eso difícilmente va a pasar un año, por lo tanto deberíamos dejar de pensar en la vacuna como una solución para terminar, ¿no es cierto?, con la pandemia.
Como ha explicitado y alcancé a escuchar al profesor Acevedo, esto del tema de la pandemia tiene que ver más con nosotros, con la conducta nuestra. No vamos a superar la pandemia con fiestas masivas, ni con congregaciones, ¿no es cierto?, de gente, porque este virus se propaga de una manera muy rápida y muy fácil. Y en segundo lugar, porque he estado leyendo que además este virus está mutando. Ustedes saben que los virus van mutando en el tiempo, van cambiando. Y este virus se está haciendo más agresivo. Y por lo tanto es muy probable de que esta crisis sanitaria pueda tener oleadas sucesivas. Ahora estamos llegando al pic de la primera oleada, con todos los efectos que estamos viendo. Es probable que eso se reduzca, ¿no es cierto?, en las próximas semanas o meses, pero también es probable que venga un segundo impacto, una segunda oleada, producto en primer lugar de nuestras conductas y producto también, ¿no es cierto?, de un virus que va a ir mutando en el tiempo. Por lo tanto, nadie excluye, no he escuchado a un epidemiólogo excluir la posibilidad de que lleguemos a fin de año con una crisis sanitaria tan significativa como la que estamos viendo hoy día. Y esto es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, porque muchos dicen, no, si esta cuestión ya en septiembre, chao, se acabó, porque vamos a entrar en primavera y vamos a tener controlado todo esto. Yo creo que eso no lo piensa en serio ningún especialista, y sobre eso se abren un montón de signos de interrogación. Y del punto de vista económico, claro, eso va a prolongar esta situación de la que estoy hablando, ¿no es cierto?, que es una situación de crisis productiva, de crisis de consumo, de crisis de comercio exterior, de crisis de inversión, con un aditamento muy importante, la crisis humana. Eso tiene que ver con desempleo, en gran medida. El desempleo en Chile, que se venía manejando por el 7%, 8%, discutíamos si había crecido 0,4, 0,2. Hoy día el tema es bastante distinto. Estamos hablando de tasas de desempleo que van a estar en 15% y de ahí para arriba. Y eso naturalmente que tiene un efecto social tremendo, un efecto distributivo tremendo. Y lo estamos viendo ahora en sus consecuencias. Porque, claro, aquí están las consecuencias, ¿no es cierto?, de esta pandemia en términos de que tenemos que introducir cuarentena. Pero ¿cómo hace cuarentena la gente pobre? O la gente que está sin ingreso, o la gente que depende de ingresos transitorios que son fundamentalmente sus actividades diarias. O sea, ahí tenemos un tema, pero fenomenal, que a veces lo pasamos por alto porque, claro, cada uno de nosotros se encierra en su casa, en su departamento. Es bastante latero eso, pero en definitiva es muy distinto a tener que estar encerrado y no poder comer. Y por lo tanto esta crisis que hoy día mismo estaba leyendo, de que las Naciones Unidas dice que el hambre en el mundo se va a doblar como problema producto de la crisis. Claro, efectivamente, porque esto va a tender a incidir, ¿no es cierto?, en todo el mundo como una consecuencia, diríamos, de las características estructurales que tienen nuestras economías, la pobreza, la segmentación social, que nosotros no hemos podido superar, ¿no es cierto?, por distintas razones, no vamos a entrar a eso, pero en definitiva lo tenemos, y eso se concentra fundamentalmente en este tema del desempleo. El desempleo es una variable que camina junto con los índices de pobreza. Por lo tanto, más desempleo, más pobreza. Y más pobreza, por lo tanto, significa más hacinamiento, menos oportunidades de alimentación, y en consecuencia esto redobla el efecto negativo, tremendo, destructivo que tiene el coronavirus. No sacamos nada con tener a los pacientes tratados adecuadamente con respiradores, y la prensa aquí le pone énfasis a cuántos respiradores hay. Hay 600 y tantos, perfecto, entonces pueden enfermarse 100 más. Yo creo que esa es una manera tan chica de mirar los efectos de la pandemia, que a mí me parece que debe extenderse un poquito la mirada hacia las consecuencias sociales. Los que han dejado de tener empleo, los que tienen que reducir sus posibilidades de consumo, de alimentación, y que en consecuencia tampoco pueden enfrentar adecuadamente una cuarentena que, por otro lado, necesitamos para poder controlar
el tema, ¿no es cierto?, del vicio. Por eso yo creo que aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones. Una ecuación es el problema sanitario y otra ecuación es el problema económico. Y estas dos ecuaciones se resuelven simultáneamente y creo que todavía no tenemos una solución para darle salida al sistema. Ahora, la situación en el resto de Latinoamérica no es mejor que la nuestra, por ningún motivo. Al contrario, diría yo, es bastante más mala. Sobre todo, la situación en materia de crecimiento y desempleo en el caso de México. La economía mexicana este año va a estar cayendo en un 7%, y la del Brasil, que va a estar cayendo también a tasas similares. Son los dos países más grandes. Y la otra es Argentina, que viene además por los efectos de la pandemia condimentada por esta situación financiera tan deteriorada que traían, ¿no es cierto? De los países que están, digamos, yo diría, con mejores o no tan malas, digamos, perspectivas, está desde luego Colombia, por un lado, está Chile y está Perú. Pero ellos tienen también, ¿no es cierto?, estos tres países, consecuencias que son bastante fuertes, profundas, incisivas, ¿no es cierto?, del control sanitario, ¿no es cierto?, que necesariamente tenemos que mantener. Por lo tanto, el mensaje de resumen de mi presentación: la economía del mundo está en severos problemas, la economía chilena también. A mí me pueden decir que es proporcionalmente menor, pero esas cuestiones, ustedes saben, ¿no es cierto?, son cifras más allá o más acá, pero en definitiva estamos todos mal. Estamos todos, ¿no es cierto?, sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, y esto es cierto para todos los países del mundo, independientemente de dónde están. Unos han salido mejor parados, como Nueva Zelanda, otros peor parados, todavía ni siquiera sabemos lo que está pasando en África. África es un continente del olvido, en los organismos internacionales como que África está ahí para adornar un poquito, pero en realidad no hay una preocupación central porque es un continente pobre, un continente en una crisis profunda y permanente. Ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando con el coronavirus, cuál es la tasa de mortalidad, y yo les aseguro que debe estar pasando algo peor de lo que hemos visto en Nueva York o lo que hemos visto en Guayaquil, ¿no es cierto?, que ya son escenas muy desgarradoras producto de toda esta situación de pandemia. Para el próximo año, claro, el Fondo Monetario establece que Chile debería estar creciendo un 5%. Y desde luego, entonces, el problema es que eso se basa en varios supuestos. El supuesto de recuperación del comercio, pero sobre todo un supuesto, la recuperación de la inversión. Y el fondo, en ese sentido, creo yo, que hace estas proyecciones para todo el mundo y pone a Chile como uno de los países que va a salir más rápido de la crisis. Creo que no incluye toda la información, porque la información sobre deterioro de la inversión mucho tiene que ver con los factores internos. Este deterioro que ya venía caminando desde comienzos de este año 2020 y que entonces, claro, se profundizó, se expandió con el coronavirus. El fondo toma el efecto coronavirus, pero no este otro efecto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los sentimientos de los inversionistas y las perspectivas de desempeño. Por lo tanto, yo tengo una proyección bastante más pesimista. Yo creo que posiblemente Chile va a recuperarse el próximo año, pero el crecimiento económico de Chile no va a estar más allá de un 2 o 3%. Hay perspectivas distintas, ¿no es cierto?, de parte de distintos actores, distintos analistas en el país. Y yo creo, por otro lado, digamos, de que esta situación económica tan mala, tan negativa, se va a prolongar hasta fines de año, sin ninguna duda, y a comienzo del próximo año también. Y es posible que la economía chilena empiece a resucitar un poquito, ¿no es cierto?, por ahí por el segundo trimestre del año 2021, y nos lleve entonces a un crecimiento, como digo, de 2 o 3% en el promedio del año, pero no un 5% recuperándose a partir de comienzos del año 2021. Creo que ese es un escenario sobreoptimista, porque además, ¿no es cierto?, como ya he dicho, creo que vamos a seguir sufriendo los efectos de la pandemia y los efectos de su crisis económica hasta fines de año, por lo menos, y creo yo de manera intensa, sobre todo con esto del despegue del desempleo, que ya es preocupante, y acuérdense de mí que va a ser, pero muchísimo más preocupante, por ahí por el mes de agosto, ¿no es cierto?, de septiembre, que son normalmente meses de alto desempleo. Eso viene también con las consecuencias del invierno,
y por lo tanto eso va a llevar a redoblar estos efectos negativos del coronavirus en términos de menor consumo, peor distribución del ingreso y naturalmente a reforzar la disconformidad social, porque esto es así, pero no le podemos explicar a la persona, a la gente que está sufriendo el problema, que esto es natural, que viene así, ¿qué le vamos a hacer? Porque evidentemente, digamos, eso no va a satisfacer sus expectativas ni sus demandas. De manera que lamento, estimados alumnos del Centro de Alumnos, que nos hayan invitado para este tema que es tan, diría yo, ingrato. Qué bueno sería poder venir a hablar aquí de las perspectivas económicas y el florecimiento económico de Chile. Pero seguramente vamos a hacer algo como eso, ¿no es cierto?, el próximo año, por ahí por el mes de abril o el mes de mayo, y seguramente tendremos mejores cosas que reportar. Pero por ahora lo que podemos reportar es la seria crisis en que estamos y la necesidad, eso quiero insistir, de que podemos todavía, Chile tiene espaldas todavía para hacer más esfuerzo fiscal. Estamos haciendo un esfuerzo fiscal como país muy importante, pero yo creo que todavía es posible hacer más. Y naturalmente que ahí hay que ordenar las demandas. Hay universidades que piden más recursos, porque obviamente los estudiantes, ¿no es cierto?, no están cumpliendo con sus obligaciones, las universidades han hecho inversiones. Bueno, pero la pregunta es si eso es una prioridad o no, habrá que determinarlo. Las municipalidades, bueno, ya ayer el presidente anunció que se le iba a dar recursos extraordinarios a las municipalidades, porque claro, se quedaron sin plata, si no le están pagando las patentes, si no le están pagando, digamos, los permisos municipales. Si además las municipalidades tienen que hacer un esfuerzo financiero que no tenían programado para este año, hay municipalidades que reparten paquetes de alimentos, bueno, eso no está financiado. Y por lo tanto ahí hay otra necesidad que cubrir. O sea, aquí hay, digamos, si uno, como yo le enseño a mis alumnos, hay una gran cantidad de necesidades y hay una corta lista de disponibilidades o de recursos, naturalmente que aquí tiene que haber una asignación cuidadosa. Pero el país creo que tiene espaldas, tiene credibilidad, tiene una conducta financiera, ¿no es cierto?, que ha sido muy buena en los últimos 20 años, 30 años, y por lo tanto el país podría todavía echar mano de más recursos. Eso quiere decir aumentar su deuda y aumentar el déficit fiscal para poder atender, ¿no es cierto?, el sufrimiento que está en este minuto afectando a nuestra población. Lo mismo, estimado presidente del Centro de Alumnos, un agradecimiento por esta invitación. Me parece que esta reflexión sobre cómo estamos y dónde vamos, me parece a mí que es muy importante para quienes vemos con preocupación el futuro de nuestra sociedad humana. Muchas gracias, profesor. No sé si algún oyente tiene alguna pregunta, alguna opinión respecto a los temas que se han conversado. ¿Me quisiera preguntar? Buenas tardes, decano. Sergio Ruti habla. Yo quiero complementar un poco su exposición clarísima y a veces con un escenario, como usted dice, gris, lluvioso, bastante fuerte. Y comparto plenamente este, de repente, optimismo que se ha forjado en que el segundo, tercer, yo diría casi tercer, cuarto trimestre de este año podría venir un repunte. Pero me baso mucho en lo que usted dice y lo que es un poco lo que estamos viviendo, la tasa de desempleo. Esa tasa de desempleo que efectivamente está creciendo y desgraciadamente están migrando a un desempleo informal. Hoy día tenemos prácticamente un 29% de desempleo informal. Y ese desempleo informal yo creo que va a ir creciendo y una vez que el país empiece a crecer, como usted dice, un PIB de un 2, un 3% el próximo año, lo que menos se recupera realmente el empleo, porque si yo tuve que desvincular 5 trabajadores, el próximo año no voy a contratar a 5, probablemente voy a contratar a 2 y 3 van a quedar en informalidad. Y eso también empieza a incrementar el gasto fiscal, porque ese informal muchas veces no tiene AFP, no tiene ISAPRE. Y si tiene un problema médico, va a ir a un hospital que hay que darle todo lo que es la atención médica. Y por supuesto, si estamos pensando un poquitito más allá en
fondos de pensiones, va a tener que tener una pensión asistencial que también va a tener que financiar el gobierno. Entonces, yo veo también de que este crecimiento de Chile lo veo bastante más lento de lo que dice el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Que lo ve como un país que tiene muchas posibilidades de crecer, pero evidentemente tenemos una carga interna muy fuerte y que vamos a tener que asumirla en forma bastante seria. Y yo creo que es lo que puedo hacer como comentario. Y gracias por su presentación, decano, brillante. Muchas gracias. Yo tengo una como duda, que quisiera saber si ustedes me podrían aclarar, tanto ustedes decano como profesores, de qué postura está tomando el Fondo Monetario Internacional, si se sabe que podría llegar a pasar como que Chile ya no tenga liquidez o no tenga recursos propios para poder afrontar la pandemia. De que si hay una postura del Fondo Monetario Internacional de prestar dinero para estos casos, no sé si ya lo están haciendo en verdad, pero si encuentra con los recursos necesarios como para hacer ese préstamo a los países, para afrontar todo el tema de salud, porque igual Chile ha invertido mucho en camas, en todos los implementos necesarios para combatir la pandemia. No sé si tiene una real postura de ayudar o como con sus informes dicen que se va a mejorar el país de aquí a 1 o 2 años, no deberían como preocuparnos tanto. Mira, el Fondo Monetario es una especie de banco internacional. Por eso se complementa con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esos prestan plata. El Fondo Monetario también presta, pero presta plata fundamentalmente en función de las crisis de balanza de pago, o sea, crisis de deuda, falta de plata de los países para responder a sus compromisos. El Banco Mundial, por el contrario, y lo mismo el Banco Interamericano, financia proyectos de inversión, qué sé yo, un puente o un nuevo edificio y todo eso, pero también proyectos sociales. Ahora, todo eso se financia ¿cómo? Bueno, se financia con la plata de los países ricos, que son los que ponen la plata que en definitiva constituye el fondo monetario. Es un fondo, justamente. Y los recursos que tiene el Banco Mundial para trasladar, ¿no es cierto?, hacia los países que quieren desarrollar proyectos. Bueno, pero resulta que hoy día, en mi opinión, el fondo y el banco están en crisis. O sea, ya no está Estados Unidos, digamos, que era el gran ahorrante, ¿no es cierto?, en estos organismos internacionales, porque esa plata alguna vez la tendrían de vuelta sobre la base de la rentabilidad de sus proyectos. En segundo lugar, porque han crecido significativamente las demandas. Figúrate Argentina, porque tiene un caso tremendo. Argentina es un caso tremendo. Argentina, en realidad, hace muchos años que no responde adecuadamente, ¿no es cierto?, a sus compromisos de deuda. Y Argentinas hay varias otras, digamos, en nuestro continente y también, desde luego, en Asia y sobre todo en África. Entonces yo creo, claro, el Banco y el Fondo Monetario tienen voluntad de colaborar en esta salida, pero no tienen todos los recursos. Algunos recursos, por supuesto, que habrán, ¿no es cierto? Y si Chile tiene una crisis de balanza de pago, seguramente va a haber por ahí, ¿no es cierto?, algún tipo de redireccionamiento de recursos. Pero yo veo que estamos en una crisis global, por eso mismo estos organismos internacionales también están en crisis. No tienen los recursos que se necesitarían para poder salir de la crisis, ¿no? Pueden tenerlo marginalmente, ¿no es cierto?, para atender una que otra necesidad en uno que otro país, pero realmente, digamos, lo que es una crisis global es una crisis global. Yo estudié mucho en mis tiempos más joven como académico la crisis financiera del año 1930, que también fue una crisis tremenda, pero fue mucho más profunda. Y para Chile, fíjate, para Chile, esa crisis duró por lo menos 8 años. O sea, el producto chileno cayó como 30% y no se recuperó sino hasta 8 años más tarde el nivel de producto que tenía antes. O sea, una crisis brutal. No tenemos cifra de desempleo, pero por supuesto que se estima, digamos, que era enorme por los reportes, ¿no es cierto?, de los periódicos de la época y todo eso.
Y entonces no existía ningún organismo internacional que previera esto y que de alguna manera canalizara ayuda a los países para financiar sus problemas de proyecto o problemas de balanza de pago. Y a raíz de esto, naturalmente, surgió con las Naciones Unidas el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los otros bancos. Pero hoy día creo que esos son absolutamente insuficientes, porque esos organismos son suficientes cuando hubo una crisis de país o de un sector de países, pero no una crisis mundial. Yo creo que en ese sentido estamos en una crisis tan profunda y tan grande como la del año 30. En magnitudes no, probablemente, ¿no es cierto? En duración, a lo mejor tampoco van a ser 8 años. Pero creo que la magnitud de recursos que requiere para poder flotar nuevamente la economía chilena, la economía mundial, creo que los organismos internacionales no tienen los suficientes recursos. Tengo una pregunta, una reflexión. No sé si me escuchan bien. Sí. Sí. Profesor, por supuesto que lo escuchamos. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, todo bien por acá en este encierro. Quería detenerme y hacer una consulta a ustedes dos, digamos, respecto al tema de las consecuencias sociales, que yo creo que fue muy relevante el énfasis en las consecuencias sociales que tiene este fenómeno pandémico. Y hoy día tiene una doble dimensión. Por una parte se constituye un duelo para toda la población, toda vez que dejamos atrás lo que era lo normal, digamos, pero también se puede convertir en una experiencia traumática, ¿ya? Una experiencia bastante traumática, se hace quizás intolerable esta situación de la cual estamos viviendo. Y acá se me viene la pregunta, ¿de qué manera, ¿no es cierto?, esta situación traumática o esta experiencia intolerable de estar encerrado, de no tener, digamos, trabajo, se puede volver a expresar? ¿Ah? Trato de hacer un link con las expresiones surgidas a partir del 18 de octubre, digamos. ¿Se podría replicar, Manuel, Luis, ¿no es cierto?, esta expresión de intolerancia, digamos, nuevamente? ¿Qué ocurre? ¿Se está larvando algo? ¿Se podría larvar, digamos, un fenómeno también de expresión social importante como consecuencia de la pandemia, desde el punto de vista de la salud mental, como también desde el punto de vista económico, lo que significa la precariedad laboral que también el profesor Urrutia planteó por ahí? Esa es mi consulta. ¿Cómo se podría expresar? ¿Cómo ves el escenario desde un punto de vista futuro político interno? Mira, ¿está esto? Sí, está este micrófono. Por una parte, yo creo que si vemos el contexto actual del país, Renato, yo creo que asumiendo, por ejemplo, lo que señala, yo creo que el profesor Rivero, el decano, conoce muy bien a Ricardo Frenchen Davis. Entonces, Frenchen Davis señalaba, estamos en un triple shock donde señalaba un shock positivo y dos negativos. El shock positivo era el despertar social por las demandas sociales, pero aparejado directamente del primer shock negativo, que era la violencia como se expresó esta crisis social, que si bien con legítimas demandas muy válidas de la ciudadanía, también generó un volcamiento también a un estallido social muy violento, con mucho, ya sabemos, o sea, cómo se genera la erupción en el supermercado, el uso de mejorado, o como hizo el INDH, Instituto de Nacional de Derechos Humanos, con violación a los derechos humanos, con la matiz de lo sistemático o no sistemático, que ha generado una crisis al interior de este organismo, pero, a fin de cuentas, una violencia suscitada fuerte en esta crisis social. Y el tercer shock negativo, los dos negativos, la violencia y luego el COVID-19. Por tanto, esto ha generado también un proceso político difícil. Y como lo ha dicho muy bien el profesor Rivero, la crisis económica es tremenda y va a generar una desigualdad que ya lo estamos viendo. Yo lo señalaba al comienzo, en la presentación, como al comienzo, la
la primera parte de la pandemia en el sector alto, más acomodado de la sociedad, donde, como señalaba yo, las casas amplias, donde una persona contagiada podía estar tranquilamente en su habitación y no molestar. Hoy en día esa persona en una situación de vulnerabilidad mucho menor, porque está en una pieza donde hay 2 hasta 5, 6 personas más, por tanto el contagio aumenta y ha sido lo significativo como ha aumentado estos últimos 6, 7 días y concentrado fuertemente en la región metropolitana, y por tanto eso también la decisión del gobierno de incorporar estas comunas. También vemos el tema del que señalaba el decano Rivero de la inversión, que no es menor porque hay sectores productivos, por ejemplo el de la construcción, donde vemos que muchos sectores que son de menos recursos son los que trabajan en este sector. Y el presidente de la Cámara de Producción y Comercio, Sutil, ayer en ICARE señalaba que había una caída desde la crisis de octubre 18 de un 81% de los permisos en estos proyectos. Entonces, es una crisis tremenda del sector construcción, que lo vemos más encima de quienes transitábamos en comuna donde había un edificio, pero que entra en cuarentena y se detiene la construcción. Por tanto, las personas que trabajan ahí ya no pueden volver a trabajar, ya no llegan con sus recursos a la casa, y a su vez el Estado no le aporta los recursos, o si le aporta, no llegan en la oportunidad. Entonces, es una crisis social fuertísima. Ya no están quedando camas en comunas donde Puente Alto, o incluso algunos exámenes hoy día ya se están yendo fuera de regiones porque ya no hay capacidad de hacerlo acá en la región metropolitana. Entonces, esa crisis es fuertísima. Para los que tenemos la oportunidad de seguir con nuestro trabajo, o sea, hemos visto que también no es menor. O sea, uno está acostumbrado a generar su trabajo en un espacio habitual, que es su oficina, con su efecto, si tiene en su casa su escritorio, pero un ambiente adecuado. Hoy en día vemos que las familias tienen que generar su teletrabajo, generar además atención con su hijo que está en el colegio, o si no está en el colegio, el cuidado de menores, que demanda un trabajo enorme. Por tanto, la salud mental, en este caso súper genérico, de la universidad, de directivos, como yo señalaba en su momento, de docentes, que no todos estaban acostumbrados además a ocupar estas tecnologías de videoconferencia, ha sido fuertísima. Ustedes propios estudiantes, no todos también tenían la tecnología para acceder, un teléfono, smartphone o un computador. Por tanto, ¿cómo estudio? ¿Cómo me complemento? ¿Cómo yo salgo de esto? El ser humano se adapta, pero también esta salud mental no es menor porque no estábamos acostumbrados a aquello. Yo creo que es un deterioro que se va a ver más fuertemente visto en los sectores de menores recursos, y acá algo que señalaba la expresidenta Bachelet el otro día, el valor de la multilateralidad. Vemos los países de Europa cómo se han unido nuevamente, esta comunidad europea de esta propuesta de Konrad Adenauer, donde la Comunidad Europea hace una campaña y junta recursos, ¿para qué? Para buscar una pronta solución, una vacuna, con la tardanza que ello puede implicar, pero es capaz de unir pueblos para aquello. Al contrario, Estados Unidos se sale de la OMS y dice ya no aporto más, que China siga aportando y vean ustedes cómo lo hacen. Entonces, claramente va a haber una crisis social muy fuerte, la crisis que se está generando. Comparto plenamente que lo político, la decisión del gobierno va netamente de la mano con lo económico, y también concuerdo también que hay mucho más posibilidad de generar un poco más de aumento fiscal para la necesidad que el país necesita, porque si no va a ser la crisis social más fuerte cuando vaya transitando una cierta normalidad de este proceso. Yo lo único que podría agregar a lo que correctamente ha expresado el profesor Acevedo es que yo echo de menos un debate político, porque el debate político en realidad es una cantidad de afirmaciones, de superficialidades, de gestos histriónicos, que en realidad no sabemos realmente, ¿no es cierto?, cómo unos y otros pretenden enfrentar la situación dramática en que estamos. Y yo creo que ese es un factor tremendamente desorientador, y eso, por tanto, lleva a mayor frustración por parte de la población. Yo estoy entre los que piensa de que los políticos están en otra cosa que no sabemos qué específicamente es. Los debates, los acuerdos, las cuestiones que insinúan están como fuera de este problema real, ¿no es cierto?, que hoy día estamos enfrentando, y que en mi opinión se grafica de una manera tan clara en la forma en que se ha adoptado esta exigencia ciudadana de que se bajen las remuneraciones y los gastos del Parlamento Nacional. Y ahí estamos. Después de 6 años se sigue discutiendo, sometiendo a una comisión, a otra comisión, y lo que el ciudadano no entiende es cómo una persona que es parlamentario, ¿no es cierto?, gana 30 millones de pesos
y entonces todavía no hay un gesto de sacrificio, ni siquiera diría yo una donación del Parlamento, ¿no es cierto?, sobre la base de sus recursos para poder atender. Entonces yo siento que el problema es que la población chilena se siente desamparada. Se siente desamparada en una situación que pronosticamos, no sabemos para dónde va a salir. Y eso en consecuencia acentúa la rabia y por tanto acentúa también esta posibilidad de una nueva explosión social, pero que desafortunadamente, como digo, no tiene un norte excepto manifestar la rabia, manifestar la inconformidad, manifestar la frustración y manifestar el miedo a lo que viene. Eso no nos soluciona ninguna cosa, pero en definitiva es lo que puede ocurrir porque simplemente, como muy bien lo expresa el profesor Acevedo, la gente está de alguna manera, yo diría, hastiada, ¿no es cierto?, de una situación que la afecta negativamente, pero que, como quien dice, nadie se hace cargo. Tengo un compañero que me escribe por texto y que no puede hablar con micrófono y tiene una pregunta que se la voy a citar. ¿Qué medidas han implementado como Estado para ayudar económicamente a los municipios, ya que no han tenido ingresos por las diferentes cosas que han pasado, como hablaba anteriormente el profe Manuel Acevedo, de los permisos de circulación y pago de patente? ¿Cómo esto provoca una baja económica en los recursos de los municipios? Pero, ¿qué han hecho el Estado? ¿Qué medidas ha tomado para poder ayudar al municipio? ¿Qué concretas? Bueno, O el diría, presidente, yo lo dije, lo mencioné, el presidente de la República anunció ayer, después de una reunión con las directivas de las asociaciones de alcaldes, que se iba a hacer una transferencia de recursos del gobierno central a los municipios para poder ayudarlos, ¿no es cierto?, en esta caída de ingresos, que ciertamente es un problema muy serio. Yo dije, las municipalidades están haciendo también un trabajo social muy importante y están teniendo menos ingresos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta ayuda del gobierno que nunca va a sustituir el ingreso, por supuesto, pero es una ayuda que por lo menos yo escuché la opinión de algunos alcaldes, que por lo menos eso les tranquilizaba la caja, ¿no es cierto?, para poder seguir adelante. Yo siento, digamos, de que ahí es posible de que se puedan poner más recursos, porque esa es una cuestión crítica, que las municipalidades puedan efectivamente responder a las demandas ciudadanas, que tienen que ver con temas de salud, pero también tienen que ver con temas de aseo, con temas de seguridad, etcétera, ¿no es cierto?, que en este minuto, claro, están sometidas al rigor del déficit, ¿no? Un poco para complementar lo que señalaba el profesor Rivero, efectivamente, bueno, ayer se presentó este paquete de aumento de presupuesto para los municipios, 235.000 millones, y principalmente para, bueno, para cubrir efectivamente lo que no han recibido, que es en materia de contribución, patentes, y también este proceso que estaba comprometido en estos plan de recuperación para la economía. Pero acá también, efectivamente, o sea, hay municipios donde han recortado presupuestos de programas sociales, de algunos también programas sociales deportivos, adulto mayor, para orientarlo a salud. Por tanto, el déficit claramente está y va a seguir, y concuerdo plenamente donde que el Estado puede seguir aumentando los recursos. Y una noticia a lo mejor mala para los municipios, pero la Contraloría también ayer señaló que estos pagos de permiso de circulación, que como se postergó en tiempo y se puede pagar solamente en una cuota, al final del periodo, el Contraloría dijo, no, también se puede seguir pagando en 2 cuotas, por tanto también este ingreso que supuestamente iban a tener en un momento determinado no lo van a tener, también va a estar postergado en 2 cuotas. Y lo que yo señalaba en la presentación, que uno de los problemas principales de este gobierno y también de todos los actores políticos, y ahí concuerdo en términos de que no sabemos dónde están los políticos para hoy en día, qué están haciendo, no focalizan bien cuáles son las verdaderas prioridades de la ciudadanía, es que estos recursos, señala, van a estar dentro de los próximos 60 días, o sea, mayo, junio, cuando los recursos los necesitan hoy día, no en 60 días más. Entonces, es un tema que preocupa en términos de la clase política, de ponerse más de acuerdo y enfrentar esta gran pandemia, gran problema social que nos está afectando a todos como país.
Bueno, si no existe ninguna pregunta o opinión, quisiéramos terminar este conversatorio invitándolos a nuestro próximo conversatorio, que va a ser el próximo miércoles, en horario protegido, que tiene como tema la equidad de género, tiene un enfoque de género, que va a estar la directora de Ciencias Políticas y docentes de la escuela también. Y queremos dejarlos a todos invitados. Darle muchas gracias a nuestros oradores, a todos ustedes por su participación. Y no sé si el profesor Rodrigo Carrasco quiere decir unas palabras, ya que él siempre nos ha apoyado y nos da el tiempo para poder tener estas actividades. Gracias, Esteban. Bueno, primero aclarar que esta actividad es una actividad 100% pensada, planificada e implementada por el Centro de todo el mérito y todos los agradecimientos para el Centro de Alumnos de Ingeniería Comercial. Los agradecimientos al profesor Manuel Acevedo, que siempre ha estado con ellos, ¿no? Y por nuestro decano, profesor Luis Rivero, que están demostrando cada actividad que estamos que son maestros, ¿no? Y ya han sobrepasado esa línea de la docencia para hacer algo más que profesores. Así que tremendamente contento, porque todo esto significa un espaldarazo también para la carrera, ver profesores, decanos, autoridades, directivos, profesores que están aquí también en la sala escuchando atentamente las exposiciones, es un espaldarazo para seguir trabajando. Pero el mayor espaldarazo es tener a los alumnos detrás, a las alumnas y a los alumnos detrás de todas estas iniciativas, porque son el combustible que por lo menos a mí me hacen moverme todos los días y comenzar el día con ánimo y con fuerza. A Nelson Vega también de la DADE, siempre ha estado en las actividades. Gracias, Nelson, por estar presente. Y para terminar solamente, Esteban, te quería hacer una consulta. El horario protegido el próximo miércoles, ¿cuál es? Para que quede claro para los que no estamos familiarizados con estos lenguajes más bien internos. Desde las 2:15 hasta las 3:45. Perfecto. Vamos a estar enviando la información por los canales de comunicación que regularmente usamos, WhatsApp y correo, aparte de nuestro Instagram. Y pueden ver este conversatorio de nuevo, si quieren, en nuestro canal de YouTube, que en uno de estos días vamos a mandar el link para que todos lo puedan ver y reproducir nuevamente los conversatorios que hemos hecho durante este semestre. Perfecto. Gracias, Esteban. Y por último, para finalizar, destacar también que estamos haciendo interdisciplina, estamos haciendo facultad. El profesor Manuel Acevedo hace clase en la carrera de Administración Pública. La próxima semana veo que está invitada la directora de Ciencia Política. Entonces, sin duda que eso agrega más valor aún a este tipo de actividades. Así que muy agradecido, Esteban, muy agradecido a todo el resto de los directivos, dirigentes y a todos los estudiantes y profesores que están actualmente presentes. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Muy bien. Cuídense. Muy bien. Muy bien. Chao. Gracias, que esté muy bien. Adiós. Chao, chao. Gracias y